Son pocos los atletas que han tenido éxito a nivel académico en la historia. Hoy hablaremos de un personaje que como deportista rompió todos los récords habidos y por haber en su momento. Si hay una palabra que puede describirlo, es el éxito. Se llama Saúl Figueroa y fue 17 veces campeón en el atletismo y es el personaje de hoy aquí en Talento Deportivo. Afortunadamente deportista, en donde uno encontró muchos valores, muchos principios, en donde el carácter se marca realmente, en donde podemos apreciar muchas actividades que de alguna manera contribuyen a la formación integral del individuo. Yo creo que el deporte es una gran escuela para la vida porque nos da muchos elementos que efectivamente nos permiten ser mejores ciudadanos, contribuir mejor a la comunidad, a la sociedad y estar siempre en disposición de hacer las cosas mejor. Yo recuerdo en la escuela primaria había un profesor, García, Raúl, él nos impulsó a la actividad deportiva, nos llevaba a la unidad deportiva a entrenar un poco, nos inscribió en los juegos escolares. Afortunadamente, bueno, pues en esos juegos escolares me tocó ganar algunos primeros lugares, por ahí eso me incentivó mucho pues para continuar en la actividad deportiva. Ya en la secundaria, bueno, pues pertenecí pues a la selección de la secundaria, en donde de alguna manera, bueno, pues ya veía un poquito más de idea respecto de la cuestión del entrenamiento deportivo. Entré al Club Atlético Venados, en donde pues me entrenaba José Antonio Sardo, José García, César Alatorre, todos ellos pues de manera pues desinteresada, gente que contribuía a la formación de los jóvenes de aquel entonces sin que tuvieran una retribución. Y entonces participábamos en el Club Venados. Posteriormente, bueno, pues ya nos tocó el asunto de la Selección Jalisco, la Universidad de Guadalajara, y todo eso nos permitió ir evolucionando en la cuestión deportiva. Eso concluyó la etapa deportiva con 16 campeonatos nacionales, 8 récords nacionales, con reconocimientos diversos. Desde la Presidencia de la República, lo que antes se llamaba Valor Nacional Juvenil, que otorgaba el Presidente de la República, el gobernador algún reconocimiento ahí como atleta, la Confederación Deportiva Mexicana, la universidad y particularmente el Ayuntamiento de Guadalajara, quien nos reconoció como el mejor atleta de Jalisco a través de lo que ahora se conoce como la Medalla al Mérito Deportivo. Nos conocimos en el deporte como atletas. Primero como compañeros atletas, ahí ya inició el noviazgo y ya después ya nos casamos. Pues es que nos iniciamos como atletas juntos. Ahí estuvimos, aunque él venía del Club Venados, yo inicié ahí con el maestro Franco, con el profesor Franco, y ahí coincidimos. Entonces toda la trayectoria dentro del atletismo pues la llevamos a la par. Y en un tiempo teníamos la misma prueba, 400 metros planos él, 400 metros planos yo. Pero sí, con muchos compañeros, y pero igual en el calentamiento y en todo siempre nos acompañábamos. Pues siempre muy alegre, respetuoso, muy amiguero, que se daba el ambiente dentro del atletismo con todos los compañeros y con el propio entrenador, que era un compañero más. Es una de las atletas más serios que yo he tenido, más responsables. Todos han sido responsables, todos mis atletas han sido así, han sido triunfadores, tengo un orgullo de decírtelo. Pero él es uno de los atletas que más ha destacado, no tanto en el ámbito deportivo, sino en el ámbito social, en el ámbito político, en el ámbito público, ¿verdad? Tengo otros atletas también que han destacado en otras áreas, con récord igual que él, récord jalisciense, récord nacional, récord mexicano. Pero ha sido una situación para él, sobre todo era de un carácter muy luchón. Desde que estaba joven, desde que compró su primer coche Volkswagen, cuando empezó a ganar dinero, siempre fue muy ordenado en todos los aspectos. Y los que trabajamos con él, pues no me pueden dejar mentir que se pasa a veces de ordenado para tener las cosas.
Él empezó a correr distancias de 60, 150 metros, antes se usaban esas pruebas, 300 metros en vez de 400, porque la Unidad Deportiva López Mateos tenía un óvalo de 300 metros, lo tiene pues, y esas pruebas son las específicas que se hacían. En la época que entró a él, esas pruebas eran las básicas, eran 150, 300 y 60 metros. Entonces él empezó a destacar por la resistencia que te platico que tenía y fue como fue teniendo más amplio su desarrollo deportivo. Intentaba ser un buen velocista. Yo corría 400 metros, a veces 800, relevos 4x100 y 4x400, de manera que ese era el eje de mis actividades. Los últimos años de competición fueron de 400 metros con obstáculos, pero centralmente pues mi prueba fueron los 400 metros. Yo creo que al final puede tener uno cualidades, pero si no tiene uno la fortuna de tener gente cercana que le induzca a uno a la práctica deportiva, es decir, si no tenemos esa oportunidad de que alguien nos induzca, de que alguien nos conduzca a la práctica cotidiana del deporte, yo creo que se pierde esa gran oportunidad de tener cualidades físicas que tarde o temprano pues, se van diluyendo, ¿no? Finalmente. Eran categorías infantiles, quiere decir que debía haber tenido 10, 11 años. Después pasamos a Juvenil B, en donde ya de alguna manera pues ya me tocó los campeonatos nacionales que pude haber ido obteniendo en la categoría Juvenil C y después libre. Había un evento bastante interesante, muy bonito de carácter internacional, que era el Encuentro Intercontinental Santiago-Nacazagua. Es un evento que hacía el INJUVE, después CREA, y que propiciaba pues, los encuentros de atletismo juvenil, invitando países de diferentes partes del mundo. Eso nos daba un incentivo realmente extraordinario, porque pues, competíamos con jóvenes de todo el mundo. La verdad es que era bastante interesante. Los deportistas de aquel tiempo pues, no recibíamos los apoyos que ahora se reciben, naturalmente, ¿no? Eso fue una de las preocupaciones centrales que nosotros apreciábamos en la etapa de dirigencia, ¿no? Que los muchachos necesitaban un poquito más de apoyo. ¿Por qué? Pues el deporte realmente consume mucho tiempo, consume mucho esfuerzo, y quien se dedica a la competición ya en un nivel elevado, pues sí requiere realmente un poquito más de apoyo. Sin embargo, yo creo que la dinámica actual obliga pues, prácticamente a promover la actividad deportiva, la activación física, la práctica físico-deportiva en la más amplia posibilidad que pueda tener la sociedad, la comunidad. Yo creo que los tiempos han cambiado y tenemos que ir visualizando cosas diferentes. El poco apoyo y la poca proyección fueron los factores para que Saúl Figueroa dejara el atletismo. A pesar de ser campeón por varias ocasiones, se dedicó a la gestión sin saber lo que le deparaba futuro. Luego de la pausa, más del talento deportivo de hoy, el doctor Saúl Figueroa. Está comprobado que no todos los atletas son buenos entrenadores o dirigentes. A pesar de eso, Saúl Figueroa llegó a la burocracia con poca experiencia, pero con un objetivo muy en particular: crecer en el ámbito profesional. Los deportistas de aquel tiempo prácticamente todos le invertimos, La verdad de las cosas es que, y más que uno, bueno, pues la familia, ¿no? Es decir, porque pues realmente los papás, los tíos eran los que de alguna manera le daban a uno apoyo pues para salir a competir. Ciertamente el que conducía el equipo atlético pues conseguía algunas cosas, otras pues teníamos que contribuir nosotros como deportistas, nos costaban algunas cuestiones, a veces bueno pues era ya la facilidad en la medida que se iba compitiendo a mejor nivel, pues las facilidades eran un poquito más amplias. Si había los apoyos pues en esquemas básicos, y eso de alguna manera alentaba pues para continuar con la práctica. Nos vamos a enfrentar aquí un problema grave y de fondo. El problema es estructural, es decir, mi perspectiva, es decir, mis estudios, mis investigaciones al respecto nos dan la conclusión, la racionalidad de que tenemos un problema estructural bastante fuerte en el país.
Es decir, no hay un auténtico sistema deportivo. Claro, se menciona el Sistema Nacional de Deportes sin que tenga las características propias de un auténtico sistema deportivo. La relación estructural que se da entre las diferentes instancias gubernamentales, creo yo que está erosionada. Realmente no ha habido una verdadera oportunidad de que haya una cohesión sistémica entre los elementos que constituyen la estructura deportiva nacional. Los deportistas, naturalmente, que deben de recibir apoyo. Todos los deportistas en las diferentes gamas o disciplinas del deporte tienen por necesidad pues la recepción de apoyos, de estímulos que efectivamente permitan desarrollar carreras deportivas. Aquellos que tienen las cualidades y las condiciones para distinguirse y sobresalir en la competición, yo creo que son dignos de ser respaldados por las diferentes instancias. A veces nada más pensamos en el gobierno, pero yo creo que la iniciativa privada no está corta para poder apoyar a los jóvenes deportistas en sus diferentes facetas. Sí entendemos que hay deportes que por sí mismos son auténticos negocios, son baluartes de la publicidad y las actividades correlacionadas pues, con ese tipo de cuestiones económicas, pero hay otras disciplinas deportivas en donde el deportista es tan disciplinado o más que esas que son bastante distinguidas por el mundo económico, por el mundo financiero, y a veces no les prestamos mucha atención. Entonces yo creo que todas deben de tener una oportunidad para que la gente, los jóvenes que se han dedicado a una disciplina en particular, tengan oportunidades también de distinguirse y sobresalir. El atletismo sigue siendo una situación generalizada también en estos momentos. A pesar del tiempo, los atletas no tienen una larga duración, sino tienen un recurso que los cubra, que los apoye. En esa época no había los recursos que hay ahorita para apoyar a atletas, ni el patrocinio, ni cosas por el estilo. Entonces ellos tenían que abrirse paso en su carrera. Él estudió administración de empresas, tuvo que desarrollarse rápidamente su trabajo por su familia, por su cuestión personal, ¿verdad? Así eran todos entraban de muy jóvenes ya y compartían el deporte, pero ya tenían que tener más parte de su actitud escolar, su respuesta a la cuestión económica, ¿verdad? Hay una parte donde los atletas tienen que decidir si seguir una vida económicamente como es trabajar, y la otra es seguir una vida con necesidades y hacer deporte, como lo hacen ahorita los muchachos. Ese es lo que hemos estado batallando y tenemos toda la vida en el deporte. No ha sido ciencia en su momento y ciencia ahorita. Simplemente los atletas que tú conoces destacados tienen un porcentaje de patrocinio muy alto. No son hechos por la cuestión deportiva en este momento ni por los organismos públicos. Les toca a su parte porque la representación del Comité Olímpico debe ser un atleta de reconocimiento y de talla internacional. Las federaciones iguales, pero aquí en México, por ejemplo, desaparecieron las federaciones de nuestro país y localmente desaparecieron los patrocinios. Entonces el que lo sostiene, un deporte de primer nivel, se sostiene de puros recursos de patrocinios. En esa época que estaba él, no había patrocinios, aparte nomás había la organización juvenil y era todo. Ahorita han hecho promociones juveniles a más nivel, hacen sub-21, sub-19, sub-22, todo así, pero es la misma gente que ha venido desde abajo y destacan por sus logros personales, como todo el mundo lo conoce. Quien conoce el deporte sabe que llegan de una manera particular. Los de natación, los de arquería, los que han llegado con levantamiento de pesas, llegan por su mutuo propio, ¿verdad? Él desde muy joven fue de las fuerzas. Estuvo trabajando en el PRI, él estuvo en el Frente Juvenil y ya desde ahí empezaba a destacar con sus políticas sobre todo de crear programas. Él para mí es un especialista en estudio de la materia, de tener fundamento con todo lo que ponga en un papel, que eso es lo que nos falta a muchos. Y de ahí se destapó él como dirigente juvenil. Inclusive la representación que tuvo a nivel internacional, poca gente la conoce, pero él fue representante de la juventud mexicana en la ONU. Él tuvo un puesto cuando estuvo Raúl González y fue representante de la juventud mexicana en México y creó el Consejo Nacional de la Juventud, que viene a nacer el CREA de ahí. Entonces, desde entonces, todos esos fundamentos de leyes en la cuestión de juventud, en la promoción del deporte en la juventud. ¿Qué pasa? Pues que a mucha gente no le gusta la organización y se viene a la conveniencia de las leyes del deporte.
que es lo que está pasando ahorita, que tenemos tiempo sin tener una base general para tener una sola ley de deporte. El CODE lo hicimos a partir de los bienes que tenía el antiguo CREA, de los bienes que contaba la DEFID, que era la Unidad Deportiva Revolución, la Unidad Deportiva López Mateos. Había otra unidad deportiva en Juchitlan, pero para efectos del CODE, bueno, pues se tomaron esos bienes, por supuesto, autorizados por el gobernador Guillermo Cosío, y eso nos significó, pues, generar esta institución que sigue funcionando y funcionando bien. De manera que lo que hicimos fue conjuntar en una sola instancia las posibilidades de dar un mejor servicio. ¿Qué fue la parte significativa? Bueno, pues que el CODE lo convertimos en un organismo público descentralizado, con la finalidad de que el dinamismo deportivo, es decir, la dinámica del deporte, no quedara suscrita al esquema burocrático tradicional, que tiene otra dinámica. Realmente el deporte es otra cuestión. Yo no recuerdo haber visto críticas, al contrario, tenía todo el apoyo de los medios, sin él poder dar a los medios, ¿verdad?, lo que él hubiera querido, pero daba lo que era la proyección del deporte. Y hubo mucha unidad en ese tiempo. Yo recuerdo CODE, DEFID, Dirección de Educación Física, todo lo que eran para cada uno de los deportes, cada una de las disciplinas de deporte, había mucha unidad. Entonces, no recuerdo yo críticas. No es fácil mantener el ideal y el sueño del ámbito deportivo cuando se depende de otras instituciones. Aún así, Saúl Figueroa creó un proyecto junto con otras personas, el CODE, el que a futuro sería el semillero de atletas en Jalisco. Luego de la pausa, más de la historia de Saúl Figueroa, aquí en Talento Deportivo. Se es exitoso en el ámbito deportivo, igualmente en el profesional. Pero ¿qué retos hay? ¿Qué más se le puede presentar a un conquistador nato? Tengo la fortuna de comentar, Ricardo, que se me ha otorgado el Premio Jalisco al Mérito Deportivo. Tú sabes que es una convocatoria que hace el gobierno de Jalisco, el gobernador Aristóteles Sandoval, a través de su Secretaría General. Convoca a la comunidad en general para que se hagan presentaciones en los diferentes ámbitos que la misma convocatoria señala, ¿no? O sea, el cívico, el humanístico, el científico, etcétera, etcétera, y el deportivo. De manera que me tocó la grata fortuna de saber que la comisión de premiación pues me otorgó el premio. Él me mandó un WhatsApp. Te tengo una buena noticia. Él le hablaron de la Sociedad de Geografía para decirle que había sido nominado. Fue el primer sorprendido porque él no lo esperaba. Y me mandó un WhatsApp y me dijo, checa el correo. Y me envió el correo que le mandaron de la Sociedad de Geografía y Estadística, de la cual él fue presidente ya hace varios años. Pero cuando lo nominan, él no se lo esperaba. Muy contento, emocionado y nervioso a la vez. Ahora, cuando llega el correo, le dicen que tiene que entregar toda la documentación para acreditar lo que se dice. Por suerte, ya tenemos muchos años guardando toda su documentación, porque él en un principio no guardaba. Tuvo viajes internacionales representando a la Presidencia de la República en Centroamérica, en Europa, y no le interesaba guardar. Ya ahí empecé yo a guardar detallitos que gracias a eso y a todo lo que tiene comprobatorio, fue galardonado con el Premio Jalisco. Realmente, digo, primero pues yo no lo esperaba. Yo fui notificado por el presidente de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de la propuesta inicial desde esa vía, como propuesta pues precisamente de la Sociedad de Geografía para contender en la obtención del premio. El maestro Velasco, quien es el presidente de la sociedad, me comentaba pues del acuerdo de la junta directiva. Yo le decía, mira, nada más con que la junta directiva me haya propuesto, pues yo ya me siento muy contento, muy a gusto.
Si me otorgan o no el premio realmente, pues ya es una situación realmente extraordinaria, porque pues, no es algo que yo hubiera esperado, hubiera actuado para obtener un premio así. Se da el asunto, afortunadamente, a mi favor y bueno, pues eso nos representa pues una gran alegría, ¿no? Es decir, me da muchísimo gusto poder recibir este premio. Realmente uno no es capaz a veces de valorar lo que hace uno, a veces son otros ojos los que pueden valorar mejor lo que uno hace. Pues él, en su caso, dentro de lo académico, siempre le ha gustado leer. Ahí está la muestra, la biblioteca, y no quiere decir que se lo sepa todo, pero sabe dónde encontrar los documentos, que es lo importante, pero además tiene una memoria fabulosa. Pero sí, siempre sigue actualizándose y todos sus estudios que hizo, pues sus tesis fueron enfocadas a eso, la licenciatura, la maestría, el primer doctorado, el segundo doctorado, siempre es en la estructura del deporte, en la administración del deporte, en darle al deporte. Bueno, yo creo que son situaciones, ¿no? Es en las que, bueno, pues uno pasa por diferentes etapas del mundo deportivo. No es propiamente que tenga uno una aspiración de regresarse a lo que ya hizo uno. Yo les diría, bueno, pues el común de los deportes municipales, pues yo tuve la grata oportunidad de ser el director a los 23 años. Y a esta edad como que no dan tantas ganas de regresar a lo mismo, ¿no? El CODE, pues nos tocó hacerlo, tenía yo creo que 30 años, 31 años por ahí, cuando empezamos ahí las tareas con don Francisco Rodríguez Gómez, después la autorización del Liceo Guillermo Cosío, para que esto saliera como una institución fuerte, muy sólida, que hasta ahorita sigue dando el servicio. Me incorporé a las tareas nacionales, me tocó la Secretaría Técnica con Raúl González para la generación de lo que ahora es la Comisión Nacional del Deporte. Todo eso pues son vivencias bastante interesantes, pero que, no necesariamente está uno con el ánimo de volver a hacer lo que ya hizo uno, ¿no? Quizás lo significativo es estar en otro tipo de actividades, en otras áreas que lo enriquezcan a uno más, que conozca uno otros ámbitos, que de alguna manera le den a uno opciones de vida mucho más amplias, ¿no? Sí, él, sus clases, desde joven decía que él de grande quería dedicarse a dar clases. Él lo hizo a la inversa, que muchos empiezan dando clases y ya se jubilan y después ya están no dando clases. Él se dedicó primero a lo que es su trabajo y después ya tiene tiempo dando clases, pero lo ve como una manera de seguirse actualizando, porque se prepara para las clases, para los alumnos, aunque ya me ha tocado por ahí escuchar de alumnos a la hora que da las clases, las da de memoria y dura 3 horas dando su clase de memoria, porque pues domina tanto el tema, administración, organización deportiva, eventos, todo eso, porque lo vivió, pero aparte lo sigue estudiando y leyendo. Porque le gusta y porque a pesar de que también le gusta descansar y disfrutar del descanso y de la familia, pues también todavía se puede hacer mucha parte de eso. Está por ahí pendiente de un libro a sacar sobre la teoría general del deporte. Entonces, trae todavía ese gusanito por ahí. Una felicitación al licenciado Saúl Figueroa López, un gran amigo, un gran personaje. Yo creo que es muy merecido su reconocimiento. No, Franco Calvario fue mi entrenador durante muchos años. Es un tipo extraordinario, un profesor que realmente, yo te puedo decir, daba todo por sus deportistas, por sus atletas. Cuando tenemos nosotros la meta muy concreta de ir mejorando, lo único que nos permite, sobre todo en el atletismo, y yo creo que se extiende a todos los deportes individuales, es que si nosotros mismos no nos disciplinamos, no hay quien nos vaya a tender la mano para ganar un campeonato. O lo hacemos nosotros por nosotros mismos, o no hay quien nos favorezca con algo. Entonces, más vale que nosotros en la disciplina personalísima acatemos esos principios de orden, de disciplina, o no hay triunfo alguno. Es el trabajo diario, el buscar el beneficio para todos, lo que hace que Saúl Figueroa se mantenga en activo. Y el Premio Jalisco 2014 es solo una pequeña parte del reconocimiento a su trabajo. Llegamos al final de este programa y como siempre le agradezco el favor de su atención y le hago la invitación para que la siguiente semana nos siga con otro personaje, otra disciplina más, aquí en Talento Deportivo.